Siguiendo la estela de la apertura, aprovechamos para mirar el mercado americano y lo hacemos con la ayuda de Celso Otero, gestor de fondos, experto en este mercado de Renta 4. Celso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Celso, yo te quería preguntar primero por esas cuentas de Twitter, por esa subida, nos contaba Marta, ¿no? Ese despegue en el inicio de la sesión, supera ingresos en el cuarto trimestre, un poquito menos de usuarios de lo previsto, advierte de una posible ralentización en el incremento de la audiencia, ¿no? Para 2021 frente a lo que había sucedido en el año de la pandemia y está por ver en próximos trimestres, bueno, pues si hay impacto o no de la polémica con el veto a Donald Trump. ¿Con qué te quedas de las cuentas de Twitter y de la reacción del mercado? A ver, aquí bueno, la reacción ha sido positiva. Al final estamos viendo ese incremento de ingresos. Podemos centrarlo un poco en esa continua canalización de la publicidad offline a online. Creemos además que este proceso ya está muy instaurado y que va a continuar a lo largo de los años. Además, lo bueno que tienen tanto Twitter como Facebook y este tipo de compañías es la segmentación tan alta que se produce en los usuarios. Al final, la publicidad está completamente dirigida y todo el tema que comentabas del impacto de cerrar algunas cuentas y demás, sí que se ve normalmente cuando suceden este tipo de eventos cómo puede haber algún impacto más en el corto plazo, algún tipo de boicot o movimientos de ese estilo. Pero vemos que a largo plazo esos movimientos se van diluyendo y poco a poco pues vuelven a la normalidad, ¿no? En ese sentido, lo positivo también que hemos visto es esa parte de crecimiento de los ingresos van bastante en línea con otras tecnológicas, como puede ser el caso de Facebook, y bueno, al final vemos que la publicidad online goza de mejor salud que la offline y que en un momento de mercado donde estamos mucho más metidos en nuestras casas y con mucho más interconectividad vía aplicaciones, pues tiene todo el sentido del mundo. Tecnológicos, uno de los datos de la jornada los que estábamos esperando, bueno, el indicador de moda, ¿no? Por así decirlo, de la economía, ese IPC en Estados Unidos, bueno, un 0,3% el mes pasado de alza, un 1,4% en estos últimos 12 meses hasta enero. ¿Qué podemos interpretar del dato de IPC en Estados Unidos? Al final lo que estamos viendo ahí, ¿no? Es, aunque un 0,3% puede parecer poco, dice, no es tanta inflación, ¿no? Pero lo que vemos es que se va acelerando esa subida de la inflación en Estados Unidos. Al final estaba el IPC por la pandemia se quedó prácticamente plano y ya vamos a niveles de un 1,4, 1,5% de IPC. En ese sentido, aquí es una de las medidas que más deberíamos estar mirando, ¿no? Porque al final los mercados están sustentados principalmente por la actuación de bancos centrales que están detrás de sujetar la economía. Están inyectando una gran cantidad de liquidez al sistema y aunque han dicho que no van a estar muy vigilantes de la inflación hasta que la economía se recupere, pero evidentemente una cosa es no estar muy vigilantes y otra cosa es que si se dispara algo más la inflación, que se vaya a niveles del 3, 3,5%, pues aunque parecen utópicos hoy en día debido a la actividad que tenemos, pero podría suponer un frenazo a lo que son las políticas monetarias de bancos centrales y ya estamos viendo como el bono a 30 años está en niveles cercanos al 2%, hace un par de días tocaba el 2%, niveles que no se veían desde febrero de este año, del 2020, antes de que empezase todo el tema de la pandemia. Y en esos momentos la política monetaria no era tan expansiva como la que tenemos actualmente. Todo lo que sea un frenazo de política monetaria, pues seríamos cautelosos porque evidentemente tendría bastantes consecuencias en el mercado. Teniendo en cuenta esto que estás comentando precisamente, los movimientos en cuanto a los precios y los movimientos que hemos visto en los bonos estos últimos días, hoy, por ejemplo, tenemos a Jerome Powell que va a hablar en una conferencia en Nueva York. No sé si esperamos algún tipo de mensaje específico que pueda referirse a lo que está sucediendo en estos últimos momentos. Al final, todos estos mensajes hay que tomarlos con mucha cautela. Jerome Powell, a la hora de hablar, sí que va a seguir con el apoyo incondicional a la economía para que no caigamos, ¿no? Que no falte liquidez en el sistema y no sea un problema de liquidez, pero
también hay que ver que si aporta un tono que puede añadir volatilidad al mercado, pues también se destruye parte del efecto riqueza que sustenta la economía, con lo cual muchas veces va a ser difícil que escuchemos un discurso previo más amenazante en un mercado que va mejorando paulatinamente, pero todavía es extremadamente frágil. Totalmente distinta a los máximos históricos que vivíamos en el entorno pre-crisis sanitaria, pues de alguna forma el ir alcanzando máximo tras máximo en estas últimas jornadas nos está recordando un poquito aquella época. ¿Qué podemos prever ahora mismo en esta tendencia alcista en Estados Unidos, en la que de nuevo estamos pues consiguiendo esos máximos? Aquí, a ver, mientras los bancos centrales tienen una figura importantísima en esta evolución de los mercados, mientras ellos sigan actuando y el resto de indicadores no tengamos un evento muy negativo por otro lado, ¿no? Es decir, los resultados empresariales están siendo mejores de lo que se estábamos estimando hace unos meses, aunque vienen de haberse deteriorado de forma significativa, ¿no? Pero vemos una paulatina mejora. Y lo que estamos viendo es que los activos esa mejora en los beneficios que estamos viendo es menor del crecimiento que estamos viendo en las cotizaciones y eso provoca un encarecimiento de los activos. Entonces, vemos que los mercados actualmente están cotizando a unas valoraciones algo más exigentes de lo que históricamente han cotizado, pero la gran pregunta es, en un mercado donde no hay alternativa de inversión y existe una gran liquidez, ¿dónde puedes meter el dinero, no? Entonces, mientras que tengamos esas variables todavía a nuestro favor, consideramos que el mercado pues, puede mantenerse sólido. Cuando flaquee, sobre todo la parte que más miedo nos da es la parte de bancos centrales, que a medida que se dispara la inflación o la economía empieza a repuntar y levanten un poco el pie del acelerador, ahí es donde creemos que podemos encontrar más volatilidad. Pues Celso Otero, desde Renta 4, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos vigilando todos estos elementos, desde luego interesantes, ¿no? Los movimientos que estamos viendo últimamente en este mercado. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.